Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Cada semana tengo un sermón nuevo en ambos inglés y español. Y hoy vamos a comenzar una serie nueva de mensajes en que vamos a hablar de los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios. Y mi plan es tener por lo menos 3 sermones. No sé si voy a tener más que 3, pero por lo menos 3. En esta semana vamos a hablar de Moisés y la ley. Dios dio mandamientos a Moisés. Después vamos a hablar de Jesús y los mandamientos de Jesús. Y al terminar, voy a terminar hablando de los mandamientos que Dios dio al apóstol Pablo. Yo pienso que vamos a terminar allí. No he decidido a hablar de otros mandamientos en la Biblia o no. Quizás, quién sabe, ¿verdad? Pero por lo menos esto es que tengo planeado. Entonces necesitamos 3 semanas, por lo menos. Y vamos a hablar de los mandamientos de Dios. Y qué importante es entender a quién está escrito, las partes de la Biblia donde están escritos y de quién. La mayoría de la Biblia es escrito de judíos para judíos. Pero nosotros tenemos este tiempo, un tiempo en que estamos viviendo, en que vivimos, de la gracia. Es un tiempo de la iglesia. Y aquí estamos en un tiempo en que tenemos el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero tenemos nosotros 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y nosotros debemos escuchar a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que hay algo que debemos hacer. Segundo de Timoteo 2:15 es un mandamiento de Dios. Segundo de Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces lo que vamos a hacer es trazar bien la palabra de verdad. Y vamos a entender que en el Antiguo Testamento había Moisés. Y Dios dio a él la ley, el Antiguo Testamento. Cuando piensan de la ley, muchos piensan de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y esto es, quiero hablar de los 10 mandamientos hoy. Esto se llama la Decalogue, o algo así se llama, Decalogue. Estos son los 10 mandamientos, pero la ley es más que solo los 10 mandamientos. Muchos piensan hoy en día que la ley es solo los 10 mandamientos. Yo no recuerdo cuánto, pero he leído en un libro que en la Biblia entera hay como 1300 algo mandamientos en total. No sé si esto es la verdad, pero recuerdo que leí de esto una vez. Pero vamos a hablar hoy de Moisés y la ley de Moisés. Vamos a trazar bien la palabra de verdad. Pensé en titular este sermón, cómo trazar bien la ley. Pero no decidí solo llamarlo los mandamientos de Dios, parte número 1, Moisés y la ley. Y vamos a hablar de Moisés. El otro domingo, el otro sermón será los mandamientos de Jesús. Y el otro de Pablo. Porque nosotros tenemos estos 3 en la Biblia. Y hay un propósito en que ellos están en la Biblia. La palabra mandamiento se encuentra mucho en la palabra de Dios. También tenemos otras palabras como juicios, principios y cosas así que hablan de los mandamientos de Dios. En inglés es muy interesante, en español no es así, pero en inglés tenemos un diccionario que se llama Webster's. Y si tú estás estudiando el idioma de inglés y quieres aprender inglés, yo te recomiendo buscar el diccionario Webster's de 1828. Era un diccionario hecho por Noé Webster. Era casi uno de los fundadores de los Estados Unidos, este hombre. Y él hizo su propio diccionario. Y leyendo esto, muchas veces él pone un versículo de la Biblia. Entonces yo busqué mandamiento o commandment en inglés en su
diccionario y ahí dice es un mandamiento o un mandado. Dice que es parte de la ley moral escrito en planchas ¿cómo fue hecho, verdad? Tablas de stone en inglés, hecho en el monte Sinaí, uno de los 10 mandamientos. Ahí es la definición, o qué significa la palabra commandment o mandamiento en inglés. Y hasta dio un versículo en este diccionario, bajo de mandamiento. Y dijo, vea Éxodo 34:32. Entonces vamos a Éxodo 34:32 para ver lo que es. Me gusta mucho este diccionario en inglés porque muchas veces da de la Biblia King James versículos que uno debe buscar. Éxodo 34:32 dice, después se llegaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todas las cosas que el Señor le había dicho en el monte de Sinaí. ¿Con quién habló? Con Moisés. 33. Entonces vamos a hablar hoy un poco de la ley. Voy a hablar de los 10 mandamientos, explicar lo que son, pero vamos a hablar de la ley de Moisés. Y nosotros vamos a trazar bien la palabra de Dios y vamos a entender para qué la ley y a quién fue escrito. Porque hay gente que hoy en día dicen que estamos todavía bajo de la ley. Gente que hablan así son gente que no entiende nada de la Biblia. Cuando nosotros miramos a la Biblia, estudiamos la Biblia, trazamos bien a la palabra de Dios, miramos claramente que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Y ya no estamos bajo del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en 2 Corintios 3:14. Tengo muchos versículos que tengo que dar antes que podemos empezar. 2 Corintios 3:14. Aquí dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de ser abolado. Está hablando de Moisés y la ley. Y el apóstol Pablo, quien escribió este pasaje, dice que la ley será abolido. Versículo 14 dice, mas las mentes de ellos fueron cegadas, porque hasta el día que hoy quede el mismo velo, sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, el cual velo es quitado en Cristo. Habla del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Cuál era el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es el Nuevo Testamento? Recuérdate, hemos leído que el Antiguo Testamento fue abolido. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 9. Y lo que quiero mostrarle es la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hebreos 9:15 dice, y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Habla aquí del primer testamento. ¿Cuál era esto? El antiguo, en aquel tiempo cuando comenzó, era el primer testamento. Ahora nosotros hablamos a esto, el Antiguo Testamento. Seguimos, versículo 16, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. No puede comenzar un testamento hasta que viene la muerte de un testador. Dice 17, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Entonces, Cristo Jesús derramó en la cruz su sangre. Y al hacerlo, Jesucristo comenzó el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el testamento de hoy. Ya estamos ahora bajo el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Esto es la división más básica en toda la Biblia. Sin embargo, hay gente que ni entiende eso.
Me han contactado bastantes, bastantes, a través de los tiempos, de los años. Y ellos me dicen, yo soy de la iglesia adventista y nosotros creímos que ya estamos bajo la ley. Y yo digo, ajá, ¿y has leído la Biblia? La ley era del Antiguo Testamento y la Biblia claramente dice que ya estamos bajo el Nuevo, no el Antiguo. ¿Cómo podemos estar bajo la ley si ya estamos aquí en otro lado? Esto es lo que dividió. La sangre de Cristo, la muerte del testador, ya cumplió, ya terminó la ley. Fue abolido, se llama, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo de la gracia. Según de Corintios 3:6, el apóstol Pablo dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Mas el Espíritu vivifica. Mire, que seguimos adelante, mire lo que dice. Pero si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. Dios tenía planeado que el Antiguo Testamento, la ley, era hasta la cruz. Y de allí comenzó otro pacto, otro convenio, otro testimonio, algo nuevo. Es imposible decir que todavía estamos bajo el Antiguo Testamento o bajo la ley. Pero he escuchado de muchos que dicen que son cristianos, que quieren debatir y quieren decir, no, hay que guardar la ley para ser salvo. Ajá, entonces, ¿para qué murió el Señor entonces? No, aquellos son muy equivocados. Ellos no entienden lo que es la ley. Ellos quieren seguir los mandamientos de Dios dado en otro tiempo, en otra dispensación, y no estar en la dispensación en que debemos estar, en que somos o estamos hoy aquí. Entonces, predico lo que predico porque quiero que la gente entienda, porque nosotros vivimos en un tiempo en que hay muchas sectas falsas que predican otra cosa. Hay muchos hoy en día que predican que la ley es válido hoy y que nosotros somos salvos por la ley. ¿Cómo es posible? Si por obras podemos ser salvos por la ley, entonces murió en vano el Señor Jesucristo. Esto no debe ser. Cristo murió para perdonarlos y para salvarnos de la ley, porque la ley no nos puede salvar, no podemos ser justificados por la ley. Entonces la cosa que necesito que entiendes es que la ley era del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y la ley era el mismo. Dios dio la ley no a la iglesia, sino a Israel. Y fue dado a Israel la ley, no a nosotros hoy en día. Ahora, algunos dicen, sí, pero hay que guardar la ley todavía. Esto es una persona que no lee la Biblia, no entiende lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia dice que Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Esto es decir que no hay salvación por la ley, solo por Jesús. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabo de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritos en el dedo de Dios. Está hablando aquí en cuando Dios dio la ley a Moisés. Muchos hoy en día piensan que la ley es solo los 10 mandamientos, pero es un poco más que esto. Pero yo quiero dar los 10 mandamientos un poco más adelante. He escuchado de cristianos que dicen, hay que guardar los 10 mandamientos hoy para ser salvo. ¿Cómo podemos practicar con tales personas? Esto no es como ser salvo por guardar los mandamientos de Moisés. Nosotros somos salvos por fe, por el Evangelio. Es otra dispensación. La ley es buena, y te voy a enseñar. Buena la ley. La ley es muy moral. La ley nos enseña cómo vivir santo, ¿verdad? Pero hay cosas en la ley que no podemos hacer hoy. Oiga muy bien. Hay cosas escritas de Moisés, de Dios, para Israel, que fuera
para Israel, que era para ellos y no es para nosotros hoy en día. Quiero dar algunos ejemplos, ¿verdad? Ser circuncidado. La circuncisión era para ellos en aquel tiempo. No hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que dice que debemos nosotros circuncidarse hoy en día. Esto era para ellos en aquel tiempo. Bajo la ley uno tenía que hacer otras cosas. La circuncisión, y uno tenía que tener un sacrificio de animal bajo la ley. Y también bajo la ley uno tenía que tener un sacerdote. Y te voy a explicar un poco más de esto. Pero nuestro sacerdote hoy es Jesús, no los hombres. Nosotros no debemos sacrificar un animal hoy. No, Cristo es nuestro Cordero. Entonces la ley era dado en un tiempo para una persona o una nación específica. Y ya no aplica a nosotros hoy en día. Las cosas buenas en la ley, las cosas morales son buenos principios de cómo vivir. Pero yo no guardo la ley hoy pensando que por la ley llego al cielo. Hoy, en nuestra dispensación, en el Nuevo Testamento, la única manera de llegar al cielo es por Cristo, no es por la ley. La ley no nos salva, ¿me entiendes? Vamos a Deuteronomio 4:12. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Aquí tenemos, hablando la Biblia, de la ley de Dios mandado a Israel por medio de él. Y habla de los 10 mandamientos. Ya vamos a hablar de los 10 mandamientos. Quiero recordarte lo que son. Para mí es muy interesante que hay gente de hoy, que dicen que son cristianos y ni idea tienen que son los 10 mandamientos. Está bueno saber cuáles son, aunque que no somos bajo la ley. Nosotros debemos por lo menos saber cuáles los 10 mandamientos, qué cosa es. Josué 1:7-9 dice, solamente, 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, y del cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está hablando Josué. Cuando murió Moisés, Josué tomó control de Israel. Y él dice que Moisés era el siervo de Dios. Y la Biblia claramente nos enseña que Moisés dio la ley a Israel. Ahora entonces era una ley dado al pueblo de Israel. ¿Cuándo fue dado y para qué fue dado? Fue dado en el tiempo en que ellos salieron de Egipto. Y fue dado a ellos como Dios quería que ellos viven. Vamos al Levítico. Dios claramente en la Biblia nos dice que la ley fue dado para Israel. Levítico 20:22 dice, guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponedlos por obra, y no os vomitará
la tierra, en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Dios está hablando a Israel diciendo, mire, yo he apartado a vosotros, Israel, para ser separado, diferente, distinto de las otras naciones gentiles. Es la ley dada a ellos, no a todo el mundo. 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces la ley Dios dio a Israel. Él separó del mundo su propia gente y dio una ley para ellos, para que ellos pudieran guardar esa ley. En Deuteronomio 14:2 leímos, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seáis un pueblo peculiar de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Cómo existe hoy en día una iglesia que se llama adventista, que dice la ley es para nosotros en este tiempo? No entiendo. Porque la Biblia claramente dice que la ley fue dada a Israel, la nación de ellos, en su tiempo, para que ellos pudieran ser diferentes que todo el mundo. Nosotros hoy en día somos salvos por fe en Cristo Jesús. Sea gentil, sea judío, no importa de cuál nación vienes, salvo por fe en Cristo. Pero la ley solo para la nación de Israel. ¿Me entiendes? Quiero explicarle lo que era la ley y cómo uno fue salvo bajo la ley. Deuteronomio 6:1-3. Recuérdate, la ley era para Israel en aquel tiempo. Ya estamos en otro tiempo. La ley allá, nosotros aquí o acá. Dice en Deuteronomio 6:1-3. Estos pues son mandamientos, estatutos y derechos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oh pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, y seas multiplicados como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres en la tierra, que destila leche y miel. O mire el versículo 4, oye Israel, siempre está hablando a Israel. Mira el versículo 24-25. Y mandónos el Señor que ejecutásemos todos estos estatutos, y que temamos al Señor nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días, y para que nos preserve la vida como hoy. Y tendremos justicia como cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ok, oiga muy bien. La ley entonces era dado a Israel. Y Dios dijo que ellos tenían que poner por obra los mandamientos. Entonces, por obras, era por obras los que vivían bajo de la ley. Tenían que poner por obra, tenían que hacer obras bajo la ley. Bueno, nosotros somos salvos por fe, no por obras. Después de ser salvos, sí, vamos a servir a Dios, a hacer buenas obras. Pero no para ser salvo, es porque somos salvos. Pero en aquel tiempo, Dios mandó a Israel, tú tienes que hacer obras, y si no, pues malditos serán. Bendecidos por andar bien, maldecidos por desobedecer la ley. La ley era el estandarte, ¿verdad?
La ley era lo que Dios mandó para que la gente pudieran agradecerle. Y en el Antiguo Testamento era por obras. Uno tenía que hacer algo, tenía que guardar la ley, tenía que poner por obra, como dice la Biblia, la ley. Voy a dar algunos otros ejemplos, ¿verdad? Porque hoy en día escuchamos gente que dice, en toda la Biblia la salvación es siempre igual. Esto es una persona que no ha estudiado dispensaciones. En la Biblia hay dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Es otro tiempo en que Dios trabajó con otra gente en otra manera. Cuando leímos la Biblia miramos claramente esto. En el principio Dios habló a Adán y Eva y dijo, no te comáis, no os coméis, no debes comer tal cosa. Esto no es para nosotros hoy en día, ni podemos comer de tal árbol. Vino otro hombre que se llamaba Noé. Y Dios dijo a Noé, hay que construir un barco grande. Y lo hizo. Y fue salvo. Nosotros no debemos construir ningún arca o ningún barco grande. Esto no es. Dios siempre ha trabajado con gente en diferentes dispensaciones, en diferentes maneras. Y nosotros debemos trazar bien la palabra de Dios y preguntar, ¿y dónde vivo yo? ¿Y cuál es el mandamiento de Dios para mí en esta dispensación? O bueno, si estuviéramos nosotros bajo la ley, nacidos en este tiempo antes de Cristo, nosotros teníamos que hacer todo lo que está escrito en la ley. Circuncidarnos primero y cuando pecamos, sacrificar un animal. Pero ya no estamos bajo la ley. Ya estamos aquí en este lado. Somos salvos nosotros no por hacer la ley, somos salvos por fe. Esto se llama dispensaciones. Pero bajo la ley tenía que hacerlo. Mire lo que dice Éxodo 35:1. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles, estas son las cosas que el Señor ha mandado que hagáis. ¿Qué significa? Hacer. Hay que hacer estas cosas. Levítico. Y he escuchado a algunos predicadores, supuestamente, que dicen, en la Biblia todos son salvos en la misma manera. Ni entiendo cómo hablan así. No. Por hacer la ley en el Antiguo Testamento, ellos pudieron hallar el perdón de Dios. Nosotros no hagamos las obras de la ley hoy para ser salvos. Hoy somos salvos por fe. No es por la ley. Hay una diferencia grande. Pero vamos a dar ejemplos que muestran que según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era por obras, era por guardar la ley. Levítico 19:37, guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponedlos por obra. ¿Qué significa esto? Obrar. Era por obras en el Antiguo Testamento. Ahora por fe, no por obras. Levítico 20:8, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Otra vez, 22:31. ¿Ve lo que estoy diciendo? 22:31. Guardad pues mis mandamientos, y ejecutadlos. Yo soy el Señor. Hay que ejecutarlos, hay que hacerlos. Es por hacer algo que fueran salvos en aquel tiempo. Hacer algo. Por lo que ellos hacen, podemos decir. Pero aquí somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. Y salvos por fe. Lo que ellos hacen, bueno, a ver si puedo explicar bien, porque quiero que entiendas. Los que eran bajo de la ley, todo era enfocando en lo que ellos hicieron, porque ellos tenían que guardar la ley y hacer cosas. Nosotros, nuestro enfoque en el Nuevo Testamento debe ser enfocando en lo que Cristo hizo por nosotros, porque no lo que hagamos nosotros es que salva. Es lo que Cristo hizo por nosotros que nos salva, y nuestra fe debe ser puesto en lo que Cristo ha hecho para salvarnos. En otras palabras, somos justificados por Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento ellos tenían que vivir santo y ellos
pueden justificar sí mismo por sus obras y decir, mire a mi propia justificación, mire qué bueno soy por andar bien y hacer buenas obras. Oiga bien, Deuteronomio 26, doy gracias a Dios que nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, que ya estamos porque era muy duro guardar la ley. ¿Y qué tal cuando no guardaron la ley? Un sacrificio tenían que dar. Deuteronomio 26, 16 dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y todo tu alma. Entonces la salvación es del alma. En el Antiguo Testamento de alma tenían que trabajar. La salvación dependía en si ellos obedecieron o no a la ley. 27, 26. Maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo. Amén. ¿Qué tal cuando uno desobedeció a la ley en el Antiguo Testamento? Tenían que ofrecer sacrificio. Y Levítico capítulo 5. Si tú tienes tiempo, vaya a Levítico capítulo 5 y lee el versículo 1 al 13, porque ahí escribe lo que debe hacer una persona que pecó. Y que si ellos pecaron, tenían que traer un sacrificio de sangre. Y dice que en versículo 10, conforme al rito, y el sacerdote es quien dio expiación del pecado y después será perdonado. El perdón entonces era el sacrificio de un animal. Y la sangre de un animal es lo que dio perdón de los pecados. Muy diferente que hoy. Nosotros tenemos perdón, no de un animal, pero perdón por fe en la sangre derramada de Cristo. Mucho más que puedo decir, pero déjame explicar bien para que puedas entender, ¿ok? Hay muchos que he visto en este mundo confundidos, que ni pueden trazar bien la palabra de verdad. Muchos que piensan que la salvación es por todavía guardar la ley. Ellos no leyeron los versículos que hemos leído, que Cristo, ¿quién es Dios? Que Cristo murió como el testador y ya comenzó un nuevo testamento. Entonces lo que estoy diciendo es, nosotros vivimos aquí en este tiempo en que salvación es gratis, es por fe. No vivimos en este tiempo en que era por obras. Pero hay gente que equivocadamente piensan, no, pero tú todavía tienes que guardar la ley para ser salvo. Ellos son discípulos de Moisés y no de Pablo o Jesús. Entonces lo que quiero hacer, antes que vamos a ver, porque lo que quiero hacer hoy es enfocar en los 10 mandamientos solo para ver lo que son. Y quiero preguntar esta pregunta, ¿podemos guardar nosotros los 10 mandamientos hoy? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Si podemos guardar los 10 mandamientos hoy. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros hoy ya no somos o estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. No somos salvos hoy por obras, somos salvos por fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracias sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es la ley que nos salva. Pero yo he tenido muchos adventistas que me llaman y debatiendo por teléfono. No, la ley, hay que guardar la ley. Muchos de ellos dicen, no, sí, está bien que Cristo murió en la cruz y todo esto, pero es por tus obras y por la ley que tú tienes que hacer cosas para llegar al cielo. Esto es una persona que no entiende, que no traza bien la palabra de verdad. Trato de explicar que estamos ahora aquí, pero esto era allá. No es una cosa en que debemos decidir, ¿cuál de los dos quiero yo? No, esto ya pasó. La ley era para Israel en su tiempo, pero ya se pasó. Y ahora vivimos en este lado. Es algo que debemos entender. Y Pablo nos dice claramente en Romanos capítulo 6, versículo 14,
Porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, o de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de gracia. Ya no más estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Otra vez dice, casi igual en versículo 15, debajo la ley, no, sino debajo de la gracia, somos debajo de la gracia. Romanos capítulo 10 dice claramente, y yo necesito predicar de esto, porque como le digo, hay muchos que no conocen mucho de la Biblia, y por esto nunca han estudiado. Y entonces en su mente están pensando, bueno, si hago buenas obras, Dios me acepta. Esto fue el mensaje de la ley, pero ya no es el mensaje de salvación hoy. Esto era en aquel tiempo, pero ellos deben entender, esto era en aquel tiempo, ya estamos en este tiempo. Y salvación es por fe. Pero ¿debemos estar todavía bajo de la ley? Bueno, vamos a ver qué dice Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces no, Cristo terminó la ley. Cristo es el fin de la ley. Romanos 7:4 dice que somos muertos a la ley. Ya no estamos bajo la ley. ¿Somos qué? Bueno, le voy a leer. 7:4 dice, hermanos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Romanos 7:6 dice, somos libres de la ley. Romanos 7:1 dice que la ley tenía antes dominio sobre los que vivían bajo de la ley, pero nosotros hoy, ¿qué tenemos? Bajo de Cristo tenemos libertad. No estamos bajo el yugo de servidumbre. Somos libres de la ley. Romanos 8:2. Entonces la salvación hoy. Salvación hoy. ¿Cómo viene? Vamos a Actos o Hechos 13. Hay algunos hoy en día, como trato de explicar, que quieren llamarse cristianos. La mayoría de ellos pertenecen a una iglesia que se llama adventista. Y muchos dicen que la salvación todavía es por guardar la ley. Los adventistas piensan que es por la ley de Moisés somos salvos. Ellos dicen, no, tú tienes que tener fe en Cristo, pero sin obrar la ley no eres salvo. Pero estoy mostrando versículos que dicen, no es así. La ley era una cosa para Israel y no más. Ya por Cristo somos salvos nosotros. Y quiero que leas conmigo Actos o Hechos 13, porque el apóstol Pablo dice claramente lo que estoy predicando. La ley no nos salva, es por fe que somos salvos o justificados. Pablo dice en Actos o Hechos 13:38, seaos pues notorio, varones hermanos, que por está hablando de Jesucristo, os es predicada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Oiga bien, somos justificados. Justificados por Jesús, no por la ley. Porque aquí dice que por la ley de Moisés, no podemos ser justificados. Somos salvos o justificados por fe o por creer. Dios cambió todo. De la ley a la gracia. De la nación de Israel a la iglesia. De obras a fe. De justificarse por sus obras a ser justificados por la obra de Cristo. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Todo cambió cuando Cristo murió en la cruz. Ya no es por la ley que somos salvos. Entonces cualquier persona que dice que tú tienes que guardar la ley para ser salvo, esta persona es equivocado y engañado. Nunca ha estudiado, y esta persona es perdido todavía. Porque la salvación no es por la ley, es por la fe. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La ley nos salva y no es por obras que nos salva hoy en día. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo. Oh, por creer somos salvos. Y dice, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces no podemos ser salvos ni justificados por la ley. ¿Para qué la ley entonces? Bueno, vamos a Gálatas 3, 23 hasta 25. Allí nos dice el por qué dio Dios la ley. Gálatas 3, 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos cerrados debajo de la ley. Que antes de salvación por fe, era la ley. Encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Bueno, ya está revelada. Ya no estamos bajo de esto, ya somos salvos por fe. 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La ley es un ayo. Un ayo es que un maestro. La ley dice, esto es pecado. Y uno que guarda la ley va a ver y entender, wow, soy pecador. Porque la ley muestra lo que es el pecado. Y la ley era el ayo para traernos a Cristo. Los que estaban bajo de la ley deberían ver la ley y ver, oh, wow, Cristo es el que vino para pagar por nuestros pecados, porque Él es el sin pecado y nosotros somos pecaminosos. Necesitamos pues a Jesús. Y dice entonces, versículo 25, mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo. Cuando somos salvos por fe, no somos bajo la ley. Si estamos bajo la ley, no somos salvos. Y muchos piensan, si hago la ley, yo voy al cielo. No, esa es una persona perdida. Es cuando miramos que la ley no nos salva y confiamos solo en Cristo, esto es cuando somos salvos. Y algunos dicen, bueno, pero la predicación así es en contra de buenas obras. No. Después de ser salvo, servimos a Cristo haciendo buenas obras. Pero esto no nos salva o nos guarda la salvación. Somos salvos, servimos. No hagamos obras para lograr la salvación. Hagamos obras porque somos salvos. Este lado dice, hay que buscar la salvación por obras. Ok, entonces estás confiando en sí mismo y no en la obra eficaz de Cristo en la cruz por nuestros pecados. ¿Ve la diferencia? Uno enfoque en la persona, en lo que Él hace, y el otro enfoque en lo que Cristo hizo para salvarnos, porque no podemos salvar a nosotros mismos. Romanos 3:20 dice que la ley fue dado para enseñarnos lo que es el pecado. Entonces, nosotros tenemos una Biblia y la Biblia tiene todavía el Antiguo Testamento. Está bien leer el Antiguo Testamento, solo entender que el Antiguo Testamento era en aquel tiempo y ya no estamos bajo de este tiempo. Pero la ley está bueno leer porque la ley enseña lo que es pecado. Y si yo amo a Cristo y no quiero pecar contra ti, yo debo leer la ley para saber lo que Dios quiere y lo que no quiere. ¿Me entiendes? Pero yo no hago estas cosas para llegar al cielo. Ando en el Espíritu sirviendo a Dios, haciendo buenas obras porque soy salvo. Ahora, con esto dicho, quiero mostrarle los 10 mandamientos, pero antes de mostrar los 10 mandamientos, necesito explicar una cosa de la ley. La ley es de 3 cosas. There's 3 partes de la ley. De 3 partes de la ley de Moisés. Número 1, tenemos la ley moral. Parte de la ley dado a Moisés era de cómo vivir una vida santa y moral. Parte de la ley era ceremonial. Y parte de la ley era nada más que ritos que tuvieran que hacer. A ver si puedo explicar esto rápidamente y después quiero explicarle lo que es o lo que son los 10 mandamientos. Moral. Hay en la ley principios, cosas en que Dios dice, debes hacer esto, debes no hacer esto. Entonces, leyendo la ley podemos ver las cosas
santas, las cosas que Dios quiere que hagamos. Hay otra parte de la ley que son cosas ceremoniales, por ejemplo, circuncidarse. Hay 7 fiestas de Israel que ellos deberían celebrar cada año como ceremonial. Había otro. El sábado, ¿verdad? Ceremonial. El sábado era un día que ellos deberían apartar y guardar. Y después habían los ritos. ¿De qué hablas cuando dicen ritos? Me gusta, bueno, no pude hallar otra palabra, entonces puse rito. Pero bajo de la ley, cuando uno pecó, él tenía que traer al sacerdote un sacrificio, derramar la sangre. Y había algunos ritos que tenían que hacer los sacerdotes. Tenían que lavarse de tal forma, limpiarse con agua. Tenían que venir y agarrar la sangre y echarlo en tal forma como un rito, ¿verdad?, al altar. Entonces, según el Antiguo Testamento, la ley tenía 3 partes. La ley moral, la ley ceremonial y los ritos. Ahora que vamos a ver los 10 mandamientos, yo quiero decirle que la mayoría de los 10 mandamientos son morales, pero hay uno de los 10 mandamientos que es ceremonial. Y hay muchos hoy en día que han dicho que un cristiano tiene que guardar los 10 mandamientos hoy en día. Pues yo tengo pregunta, ¿podemos nosotros guardar los 10 mandamientos hoy en día? ¿Es posible que podemos ser salvos y guardar los 10 mandamientos? Yo pienso que esto es una buena pregunta. Y yo voy a mostrarte de la Biblia cuáles son los 10 mandamientos. Y voy a pedir la pregunta. Bueno, ya he dicho la verdad. La verdad es que no somos salvos por guardar los 10 mandamientos. Oigan bien. Entonces la salvación no viene por guardar los 10 mandamientos. Que si uno piensa por guardar los 10 mandamientos, uno es salvo, esto es uno que está perdido. Porque él está mal entendiendo la salvación, pensando que la salvación depende en lo que hace, en sus obras. Pero después de ser salvo, uno que es salvo de verdad, ¿tiene que guardar los 10 mandamientos? O bueno, hay cosas morales en los 10 mandamientos que si somos cristianos guardaremos. Pero hay uno de los 10 mandamientos que ni podemos hacer hoy. En realidad hay 4 de los 10 mandamientos que no podemos hacer hoy. Porque si hagamos todo lo que dice, nos van a meter en la cárcel la policía. ¿De qué hablas, don Roberto? Bueno, espere, yo voy aquí una pausa y escribir aquí los 10 mandamientos. Quiero que busques conmigo Éxodo 20, porque ahí está escrito los 10 mandamientos. Yo lo voy a hacer una pausa, escribir aquí los 10, después regreso, ¿ok? En momentcito regreso con estos ya escritos. Ok, ya tengo terminado. Aquí tengo escrito los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 y quiero explicarlos uno por uno, ¿verdad? Para que podamos ver cuáles son los 10 mandamientos. Como te dije antes, ¿verdad? Hay algunos cristianos que dicen que los cristianos hoy en día deben guardar los 10 mandamientos, ¿ok? Guardar significa obrarlos. Bueno, está bien si quieres hacer los 10 mandamientos, pero tenemos problemas con uno. Uno no aplica hoy en día a nosotros en nuestra dispensación. Esto es algo dado a Israel como una ley ceremonial. ¿Debemos entonces guardar la ley como cristianos? Y otra cosa que quiero mostrarle, hay 4 de estos mandamientos que si uno hizo según la Biblia, según la ley de Moisés, había la pena de muerte. La pena de muerte se llama esto y esto. Estos 4, si uno cometió uno de estos 4 mandamientos, según la palabra de Dios, había la pena de muerte. Bueno, ¿debemos hacerlo nosotros hoy en día esto? No. Yo no voy a andar matando gente
que no están guardando los 10 mandamientos. ¿Ok? Vamos primero a leerlos porque quiero que entiendas lo que son. Después les voy a explicar. Como hemos leído la Biblia, ya no estamos bajo la ley. Bueno, muchos piensan que cuando habla de la ley, la Biblia habla solo de estos 10. Use aquí mi corbata que tiene los 10 mandamientos hoy. Pero hay mucho más en la ley que solo los 10 mandamientos. Pero algunos hablan de la ley y piensan la ley es los 10 mandamientos. Y muchos, hasta cristianos hoy en día, dicen, necesitamos los 10 mandamientos. Como cristianos debemos guardar los 10 mandamientos. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Por qué? Nosotros tenemos a Jesús y el apóstol Pablo. Y ellos nos dieron mandamientos. ¿Por qué no estamos siguiendo los mandamientos de ellos? Y ¿sabes qué? Los 10 mandamientos, la mayoría, Pablo dio como mandamiento a nosotros, ¿verdad? Menos número 4. Bueno, vamos a explicar cuáles son. Si tú tienes la Biblia protestante, una Biblia buena, yo uso la purificada, la de Valera purificada, tú vas a tener los 10 mandamientos correctos. Pero si tú tienes una Biblia católica, tenemos problema. Tú no vas a tener el número 2. Y en la iglesia católica y en la Biblia católica, ellos quitan el número 2 aquí y hacen 2 del número 10. Qué horrible, ¿verdad? Es que ellos no quieren el número 2 porque eso está en contra de lo que ellos hacen. Te voy a mencionar, pero vamos a leer Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos, ¿qué son? Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿Quién habla? Dios a Israel. Recuérdate, la ley era dado a Israel. El primer mandamiento es versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4 es número 2. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y a los que me aborrecen. Si tú vas a una iglesia católica y ellos tienen en la pared los 10 mandamientos, han quitado esto. ¿Por qué? Porque esto dice que no deben hacer ninguna imagen tallada y ni debes inclinar a ellos. ¿Qué está diciendo? No hará imagen. Cuando yo voy a una iglesia católica y miro adentro, ¿sabes qué veo? Ídolos en todos lados. Y yo digo, está en contra de la palabra de Dios lo que estás haciendo, inclinando a ustedes a sus imágenes. Y ellos dicen, no son ídolos, solo imágenes son. ¿Ok? Pero la Biblia dice, no te harás imagen tallada. Estar en contra de la Biblia. Ellos dicen, no son ídolos, son imágenes. No importa, está en contra de la palabra de Dios. Y ellos dicen, y no inclinaremos a ellos, no, solo honramos a los santos. Pero la Biblia dice, ni las honrarás. 2 veces malditos, porque no obedecen a este mandamiento. Pero fue dado a Israel, ¿verdad? Pero todavía era de la mente de Dios. Dios no quiere que adoramos otro en vez de Él. Ok, seguimos pues. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Ahora, esto es uno de los mandamientos que viene con esto la pena de muerte. Según este mandamiento, uno que sí toma en vano el nombre del Señor debería morir. Tenemos en Levítico 24, versículo 10, una persona que murió por esto. Levítico 24, 10. En aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y de un hombre de Israel reinaron en el real o en el campo.
Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre del Señor y maldijo, entonces le llevaron a Moisés. Y lo que pasa aquí es, preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y el Señor dijo que ellos deberían, versículo 14, sacar a blasfemo y poner sus manos sobre la cabeza de él y pedrearlo. Y mire lo que hicieron, versículo 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera de Real, y apedreáronlo con piedras. Y los hijos de Israel hicieron según que el Señor había mandado a Moisés. Hoy en día es algo que debemos hacer. Si escuchamos a otro que toma en vano el nombre del Señor, como cristianos, es nuestra responsabilidad matar a aquella persona. ¿Dónde está la gracia? Estamos hoy en día bajo de la gracia, no la ley. Si hubiéramos bajo la ley, deberíamos matar a tal persona. Como le digo, no podemos guardar la ley hoy, ¿verdad? Porque si guardamos, necesitamos matar a otros. Había otros más adelante. No matarás, no adulterarás. ¿Sabes qué? Estos dos no había ningún sacrificio para perdón de estos dos pecados en el Antiguo Testamento. Si uno adulteró y uno mató a otro, ya no pudiera hallar perdón. Tan grave este pecado que Dios mandó la pena de muerte. ¿Debemos hacer esto hoy en día? Es una pregunta, ¿verdad? Bueno, seguimos. En Éxodo capítulo 20 miramos al número 4. Acuérdate, haz del día del sábado. Ok, esto es uno de aquellos. Yo voy a mencionar esto después, solo quiero terminar con la lista. Aquí en versículo 12 es el número 5. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alargan en la tierra que el Señor tu Dios te da. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio, versículo 14. El octavo es 15, no hurtarás, no robarás. Dice versículo 16, es el número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que es no mentirás. Y 17, el versículo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es el 10º de los 10 mandamientos. Entonces aquí, como hemos visto y como he escrito aquí, ahí están los 10 mandamientos. Ahora, ve que 9 de estos son cosas morales, cosas que no deberíamos hacer, y son cosas que debemos hacer para tener una vida moral o santo. Pero el número 4 es uno muy diferente. Esto es un mandamiento ceremonial. Es apartar un día en cada semana para el Señor. Ahora quiero que vas conmigo a Éxodo capítulo 31. Y esto es el problema. Tan dogmático que soy en decir otra vez que la ley fue dada a Israel y no es para hoy en día, ya vas a entender. ¿Por qué tan dogmático, don Roberto? Porque según los 10 mandamientos, si tú no haces esto, tú debes morir. Y es la responsabilidad de otros matarte. Entonces le digo que no podemos guardar los 10 mandamientos hoy, porque los 10 mandamientos lleva con ellos un mandamiento de Dios a matar a otros que desobedecen a estos días. Si uno toma en vano el nombre del Señor, hay que matarlo. Si uno mata a otro, hay que matarlo. Si uno comete adulterio, hay que matarlo. Y si uno hace número 4, hay que matarlo. Y como te dije, yo recibo muchos correos electrónicos de los adventistas. Muchas llamadas telefónicas de ellos diciendo, tú tienes que guardar la ley, por lo menos tienes que guardar los 10 mandamientos. Y yo siempre pregunto a ellos, ¿y entonces por qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo tú?
Señor Adventista. Porque si tú tienes que guardar los 10 mandamientos, tú tienes que morir. Según el número 4. ¿De qué hablas, don Roberto? Vamos, Éxodo 31. Y vamos en versículo 12. Habló además el Señor a Moisés, diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras ciudades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Está hablando Dios a Moisés y a Israel. Dice, 14, así que guardéis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Hay que morir los que no guardan el sábado. Así dice la palabra de Dios. Y dice, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Hay que matarlos si hacen obra en esta fecha. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que hiciera obra el día del sábado morirá ciertamente. ¿Ok? Hay que guardar los 10 mandamientos, los cristianos. ¿Cómo puedo yo matar a mi prójimo? Si yo, tengo varios prójimos aquí que dicen que son cristianos. A veces el día de sábado yo veo que están saliendo de casa. ¿Qué debo yo hacer? ¿Salir de mi casa con piedras, tirando piedras a su carro? ¡Eh, malvado! No debería hacer esto. Pero según la ley, hay que morir ellos. Gracias a Dios, la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley. Porque si estamos bajo la ley, yo tengo que guardar la ley y matar a los que trabajan en el sábado. Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo de la gracia. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Más, aquí dice, versículo 16. Claramente está escrito a Israel en aquel tiempo. Dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel para observar el sábado por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces, es para Israel la ley. No es para nosotros. Los mandamientos de nosotros hoy vienen de Pablo y Jesús. Sin embargo, podemos verlo y las cosas morales muestran cómo es vivir santo. Pero si es una cosa ceremonial, esto no aplica durante el tiempo de la iglesia. ¿Me entiendes? Dice Dios, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ok, estos son los 10 mandamientos dados de Dios a ¿quién? A Israel. Es una ley, pero esta ley contiene cosas morales, muestra a nosotros cómo vivir una vida moral. Yo quiero vivir una vida moral, no voy a mentir, ni robar, ni adulterar, ni hacer tales cosas, ¿verdad? Y cuando Dios dio la ley a la nación de Israel, era la ley de aquella nación. Pero una ley tan buena que muchos en todo el mundo llegó a Israel diciendo, díganos más de esta parte de la ley moral. Hay un código Hammurabi que se llama, en que han descubierto este código de una nación muchos años atrás, ajena. Y este código de la ley de aquella nación, mucho tomó de esto. Entonces mucho del mundo miró a la ley de Israel y dijo, wow, hay puntos buenos de cómo vivir una vida moral y santo. Y tomaron de esto. No tomaron esto, acordar el sábado, pero tomaron las cosas morales, pero no las cosas ceremoniales. Los Estados Unidos fue fundado por gente que eran, algunos cristianos, otros si no fueran cristianos, por lo menos creyeron en Dios mismo, que creó toda la tierra.
Y ellos dijeron, cuando vamos a comenzar la nación de los Estados Unidos, ya vamos a tener una nación moral. Queremos un gobierno moral. Entonces, en todos lados, en cada corte en los Estados Unidos, pusieron los 10 mandamientos. Diciendo, nosotros recordamos a Dios que dio la ley moral a Israel. Entonces, es común hasta hoy ir a un corte en los Estados Unidos y mirar ahí en la pared o en el muro, en la pared, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos querían recordar la parte moral de no hacer tales cosas, de no robar y cosas así. Pero las cosas ceremoniales, ¿cómo podemos guardar hoy en día? Una cosa interesante, yo veo mucho, donde nosotros vivimos, nosotros hay iglesias en todos lados. Ando en mi carro manejando, cada iglesia, enfrente de la iglesia, tiene de piedras muy grandes de esta forma, los 10 mandamientos. Para que uno manejando en el carro pueda ver y leer, muy grandes son. Tienen allí los 10 mandamientos, diciendo a todo el mundo, hay que guardar los 10 mandamientos. Y yo veo a la iglesia de ellos y cada uno va a la iglesia a los domingos. ni obedecen número 4. Porque los sábados van a trabajar. Y los sábados van a disfrutarse con la familia, van a comer, van a hacer obras. Dicen, hay que guardar los 10 mandamientos y ni guardan el número 4. Y qué bien. Pero ¿sabes qué? Si no guardan el número 4, deben morir. Porque la ley misma dice, hay que matar, poner bajo la pena de muerte los que no guarden el sábado. Yo soy cristiano, nosotros vamos a la iglesia, a culto, los domingos, no los sábados. Yo ni guardo los 10 mandamientos, ni esto, número 4. Entonces la pregunta que tengo yo es, ¿debemos guardar los 10 mandamientos? Lo que he tratado de explicar es esto. Y no muy bien. Y ya no tengo tiempo ni leer lo demás que quería leer. Pero más que puedo explicar. Quiero que entiendas. La ley de Moisés era dado a Israel. A la nación de Israel en aquel tiempo. Fue dado para mostrar lo que es el pecado. Cristo vino. Cuando vino Jesucristo, esto terminó la ley. Cristo Jesús mismo cumplió la ley. Ya nosotros estamos bajo otra ley. No la ley de Moisés. Lo que se llama la ley de fe. Y voy a terminar con esto, aunque que fui un poco largo. Romanos capítulo 3. Yo predico un mensaje como esto por los que piensan equivocadamente que la salvación es por guardar la ley. No somos salvos por guardar la ley. Ahora, las cosas escritas en la ley, las cosas morales, son buenas. Yo me gustan los principios. Yo no quiero robar, ni mentir, ni codiciar, ni cosas así, ni matar. Pero porque soy salvo y tengo el Espíritu Santo adentro, ni voy a hacerlo. ¿Verdad? Yo sigo al Espíritu y ando en el Espíritu. La ley es andar en la carne. No. Cristo dijo que estábamos bajo del Espíritu, bajo la gracia, no la carne. Entonces quiero terminar con Romanos capítulo 3, porque quiero que entiendas que la ley no nos puede salvar. Somos salvos por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos enseña lo que es pecado. Y dice que nosotros no somos justificados por la ley, sino por otra cosa. ¿Por qué? 21. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. Ahora dice 22, la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente
por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Es por fe que somos salvos, por gracia, no por obras, no por la ley. 25, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para remisión, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la, oiga bien lo que dice, la ley de la fe. La ley de hoy no es la ley de Moisés. La ley que nos salva hoy en día es la ley de fe. ¿Y qué es la ley de fe? Que somos salvos por fe en lo que Cristo hizo. No es por nuestras obras ni jactar en, oh, mire, yo guardo a los 10 mandamientos. No, no importa si tú haces. Importa si has creído en lo que Cristo hizo por ti, porque esto es como ser salvo. Después de ser salvo, sí debemos andar bien, sí debemos servir a Dios, sí debemos andar en buenas obras. Pero no es que salva. Salvación es por fe. 28, así que concluimos, ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Salvo por fe, no por las obras. Esto era Romanos 3:25. Yo acepté al Señor cuando leí Romanos 3:25, salvo por fe. Primero de Corintios 15, 1 al 4, es el Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz. Porque tenía que morir, porque solamente es por la muerte de Cristo, el testificador, que podemos ser salvos. Fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Somos salvos no por obras, no por la ley. Somos salvos por la fe. Hoy entonces hemos hablado un poco de la ley de Moisés. La otra semana yo voy a hablar de los mandamientos de Jesús. Y ¿sabes qué? Cuando llegó Jesucristo en la tierra, muchas veces dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, la ley de Moisés dice tal, pero yo os digo tal. Y la ley dice tal cosa, pero yo os digo tal. Jesús nos dio otros mandamientos que la ley. Y ya no estamos bajo de la ley, estamos bajo de la gracia, de la fe. Somos salvos por fe. Pero ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Y el otro, después semana, ¿cuáles son los mandamientos de Pablo? Y esto será el serie de los mandamientos de Dios. Gracias por verlo. Espero que fue una bendición y nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga.